leer los primeros dos versículos. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. ¿Están despiertos? Dios es ¿Seguro? bueno. Amén. Ok, muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 12, del 1 al 2, dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Majestuoso Señor Dios Padre, te adoramos esta mañana y una vez más venimos delante del trono de tu gracia y sabiendo que tú estás aquí, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoramos y te pedimos y te rogamos, Señor, que seas iluminando nuestros entendimientos, tocando nuestros corazones y nuestra mente, para que podamos captar tu verdad, Señor. Y no solamente nosotros, sino también los que nos estén viendo por en medio de nuestra página social. Que esta palabra, Señor, tal como dice tu palabra, no vuelva vacía, sino que obre en cada oyente de tal manera que resulten frutos dignos de justicia delante de ti, para la gloria de Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Tomen asientos, por favor. Entonces, mis estimados hermanos, oyentes, hoy deseo compartir con ustedes el mensaje titulado Corriendo con poco peso. Si usted ve en el boletín y quisiera que cuando llegue a casa estudie el boletín y el mensaje en cápsula y lo pueda volver a repasar. La verdad es que todos traemos bagajes del pasado, todos nosotros. Y estos bagajes del pasado son pesos y aún pecados que nos impiden avanzar en la carrera cristiana. Por medio de este mensaje, mi deseo motivarte y exhortarte a que te despojes de estos pesos y de estos pecados. Ahora, yo no sé cuáles son, pero tú sí los debes de saber, y si no lo sabes, puedes orar al Espíritu Santo para que te ayude, porque la misma palabra dice, el mismo salmista dice, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, porque es importante. Entonces, deseo motivarte a despojarte de aquellas creencias, prácticas, tradiciones y preferencias que te impiden avanzar en tu carrera cristiana. Espero que al oír este mensaje te examines. Ya sea que lo hagas aquí, espero que aquí o en casa, cuando estés manejando, cuando estés meditando en la palabra. Y ver si hay algo que te está impidiendo en tu carrera, en tu caminar con Cristo, en el camino de santidad. Y que al identificarlo, no solamente digas, oh, tengo este problema, sino que hagas algo al respecto. Que lo confieses y hagas todo en tu humanamente posible a rechazarlo, a despojarte de ella. Y si le pides ayuda al Espíritu Santo, estoy plenamente seguro que Él lo hará. Me acuerdo unos años atrás cuando recién había aceptado a Cristo. Y uno de mis bagajes, una de mis preferencias era, por ejemplo, la música merengue y salsa. A mí me encantaba mucho. Viviendo en Miami me encantaba. Yo parecía un trompo cuando estaba en el mundo. Y cuando acepté a Cristo entendí que esas cosas no tienen comunión con la luz. Pero cada vez que entraba a un supermercado o cualquier lugar en Miami, eso es lo que encuentras, eso es lo que escuchas. Y me era una carga eso, no me dejaba avanzar porque siempre me llevaba a eso. Y me acuerdo que reconocí que era un problema. Y se lo confesé al Señor y le pedí al Señor, Señor, ayúdame a quitar esto de mi mente y de mi corazón. Y el Señor lo hizo.
El Señor quitó ese bagaje, ese peso de preferencia y es hoy. Yo no tengo problema con eso. La Biblia describe la vida cristiana como una carrera. Y una carrera se corre mejor cuando uno tiene menos pesos, ¿verdad? Pero la carrera cristiana se nos describe en la Biblia como una carrera que se lleva a cabo en un camino angosto con muchos pedregales, o sea, con muchas dificultades. Es una carrera de autonegación y es una carrera de concentración. Es una carrera porque tiene un punto de partida y tiene un punto final. Es una carrera porque conlleva distancia entre el comienzo y el fin. Es una carrera porque demanda constancia. Es una carrera porque al final nos espera uno o varios premios. Ahora, cuando hablamos de carrera, y la carrera cristiana específicamente, para compararlo y ponerlo como analogía, si ustedes saben un poquito de carrera, por ejemplo, está el maratón, que son creo 26.1 o 26.3 millas, ¿verdad? Y el maratón requiere resistencia, constancia, no es velocidad. En cambio, la carrera de 100 metros planos se requiere velocidad. La carrera cristiana se nos describe en la Biblia como un maratón que requiere valentía, requiere fe, requiere determinación, requiere el despojo de todas aquellas cosas, requiere una preparación continua, requiere perseverancia, requiere sobre todo la mirada puesta no en el galardón, sino en el galardonador, dice la Biblia, en Cristo Jesús. El contexto de nuestro texto de hoy nos habla de los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 es de los héroes de la fe. Estos fueron hombres y mujeres que a pesar de las dificultades, vicisitudes y sufrimientos que enfrentaron, ellos siguieron firmes en su carrera. Ellos se mantenieron firmes en su fe en Dios. Nada ni nadie los hizo desviarse del camino y quitar su mirada del galardonador. Y se nos dice que estos, repito, porque esto es importante, no corrieron con la esperanza y con la mirada puesta en el galardón o en los premios, sino en el galardonador. Y eso es clave en la carrera. Cuando nosotros estudiamos el texto de hoy, podemos encontrar varias verdades, por lo menos 4 verdades encuentro en estos 2 versículos. Primero, que tenemos una gran nube de testigos que están viendo nuestra carrera. En otras palabras, usted y yo no estamos solos. Segundo, que debemos de correr la carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos impide avanzar. La tercera es que debemos de correr la carrera con paciencia, se nos dice. Y cuarto, que debemos de correr con la mirada puesta en Cristo Jesús, en el galardonador. En este mensaje solo me voy a concentrar en la segunda y la cuarta verdad, de que debemos de correr la carrera de la fe despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el cuarto, que debemos de correr con la mirada puesta en Cristo Jesús, el galardonador. Pero antes que examinemos estas 2 verdades, quisiera enfatizar que no podemos perder de vista o dejar a un lado el hecho de que no estamos solos. Hay otros que ya corrieron la carrera y llegaron a la meta, y hay otros que están corriendo. La meta es que nosotros nos mantengamos firmes, con la mirada puesta en Cristo Jesús, suceda lo que suceda en el correr. Mientras corremos, tenemos que mantenernos firmes hasta el último aliento de vida que tengamos. Esa es la meta. Porque no hay un punto final. Aquí el punto final es mantenernos firmes creyendo que Cristo es el único que nos puede salvar y nos salva hasta el último aliento de vida que tengamos. También tenemos que considerar que esta carrera se corre con paciencia, no con dejadez o con ansiedad. No, lo corremos con paciencia.
Y es importante esto porque si no hacemos esto y pensamos que esto tiene que ver con velocidad, muchos se cansan, muchos se sienten que no pueden porque quieren hacerlo con sus propias fuerzas, quieren hacerlos escuchando ideas y opiniones ajenas a lo que dice la Biblia y entonces no van a llegar. Y por eso nosotros vemos que muchos se desvían del camino, se apartan del camino de Dios. Ahora bien, habiendo dicho eso, veamos el primer punto, que debemos de correr la carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos impide avanzar, dice el versículo 1. Nótese lo que dice, y quiero recalcar esto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si usted se fija, se nos habla de dos elementos que nos impiden y dificultan nuestra carrera. Y estos dos son el peso y el pecado. Ahora, usted y yo sabemos lo que es peso. Lo que es pecado. Todas aquellas cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Y más o menos creemos que entendemos lo que es pecado. Pero cuando dice el peso, ¿a qué peso se refiere? Creo que se refiere por lo menos a 7 pesos, los cuales son pecado o resultan en pecados. Y de eso quiero la mayor parte de mi predicación de hoy concentrarme. 7 pesos. Primero, el peso emocional. Segundo, el peso de las falsas creencias. El peso de las preferencias y ambiciones personales. El peso físico. El peso financiero. El peso social y cultural. Y el peso espiritual. Veamos rápidamente cada uno de estos pesos. Me encantaría tener unas 3-4 horas para hablar de cada uno de estos pesos, pero no hay tiempo para esto porque hay mucho que sacar de aquí. Pero rápidamente, el primer peso, el peso emocional. ¿Qué es el peso emocional en nuestra carrera cristiana? Es aquel peso que no te deja tomar decisiones que agradan al Señor. Por ejemplo, puede ser la ansiedad, puede ser la frustración, puede ser el enojo, puede ser la envidia, el sentimiento de soledad, el desaliento, la desesperanza, el miedo a muchas cosas. Aún el amor puede ser un peso. Por ejemplo, el amor erótico, el amor cuando un padre ama más a sus hijos que a Dios. O pone en primer lugar a sus hijos que a Dios. O sea, aún el amor puede ser un peso de pecado, un peso, una carga que te impide correr la carrera de la fe. Estas cargas emocionales entonces no te dejan pensar con claridad y te alejan del deseo de vivir en santidad para Dios. Este peso lo que hace es llevar a muchas personas a cansarse y a rendirse y aún abandonar la carrera, como les he dicho. El peso emocional es uno de los pesos grandes que muchos cristianos llevan. Y es uno de los pesos por los cuales muchas personas no se acercan a Dios. El peso emocional surge cuando la persona no tiene fe tal como la Biblia lo estipula. Es cuando la persona tiene expectativas irrealistas. Algunos, por ejemplo, cristianos quieren el cielo aquí en la tierra. Y cuando tienen ese tipo de expectativas, entonces son emociones totalmente contrarias a lo que la Escritura dice. Y esto les impide avanzar. Déjeme darle un ejemplo. Si la persona es enojona, por ejemplo, tiene arranques de ira periódicamente, a esa persona le va a ser difícil ser de buen testimonio a los demás. Y mucha gente lo va a empezar a rechazar y eso va a afectarlo más emocionalmente y va a afectar su carrera cristiana. Déjeme darle otro ejemplo. Si la persona insiste en tener un amor prohibido, esta persona, este cristiano, le va a ser incapaz de agradar a Dios porque sigue empecinada en tener un amor prohibido que la Biblia dice no debes de tener. Entonces, ese es el primer peso, el peso emocional. El segundo peso es el peso de las falsas creencias. Esta está también ligada a las emociones, ¿verdad? Las falsas creencias
son un peso grande que te impiden en tu relación no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Lo que hacen las falsas creencias es crear en la persona pensamientos, deseos y conceptos que lo alejan de Dios. Porque este peso de falsas creencias son normalmente contrarios a lo que la Biblia dice en su palabra. ¿Y por qué es que la gente llega a tener este peso? Bueno, este peso surge cuando la persona tiene un corazón rebelde, cuando no se quiere someter a Dios. Dios dice esto, pero yo pienso. Bueno, Dios dice que no es lícito, pero es que yo pienso. Aquí no es yo pienso viene sobrando. Aquí es lo que Dios piensa y no lo que usted piensa o lo que yo piense. Entonces, cuando la persona tiene estas falsas creencias, entonces tarde o temprano va a abandonar la carrera de la fe. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla de algunos que se desviaron de la fe siguiendo el mundo, dice. Otros por amor al dinero. Entonces, estos pesos tienden a afectarnos de esa manera, las falsas creencias. Otros porque decían de que ya la resurrección ya se había efectuado. Entonces, la Biblia nos habla de todos estos pesos. Por ejemplo, si la persona cree que el amor de Dios no va a permitir que nadie vaya al infierno, lo cual es una falsa creencia, esa persona va a vivir una vida moralmente desordenada, va a vivir una vida contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive su vida cristiana y su carrera cristiana en base a una creencia falsa. Y por ende va a practicar el pecado y no va a poder avanzar en la santidad de Dios. No va a poder. El tercer peso de pecado son las preferencias y ambiciones personales. Hay muchos de esos. Y este es el peso en el cual se exalta el yo. Yo, ¿verdad? Hay muchos pastores yo, muchos creyentes yo, muchas personas yo. Yo soy yo, ¿right? Y también están las personas que exaltan sus derechos personales. Yo tengo derecho, ese es mi derecho. Y el derecho es todo, ¿verdad? Exaltan el yo. Y entre eso está, por supuesto, su derecho personal. Entonces, cuando el creyente no se rinde completamente y no se vuelve un esclavo, como estábamos hablando la vez pasada, un esclavo rinde, ¿verdad? Se rinde. Ya no vive para él, sino para su Señor. Y eso es lo que Dios demanda de los creyentes. Pero nosotros no queremos hacer eso. No queremos hacer eso. Entonces, este peso de preferencias lo que hace es imponer, y cuando hablo de preferencias y ambiciones me estoy refiriendo a ambiciones y preferencias sexuales, emocionales, profesionales, ideológicas, financieras, culturales, sociales, físicas y aún intelectuales. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo acerca de esto. Si la persona tiene preferencia por la música mundana, le va a ser muy difícil renovar su mente cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 12 que renovemos nuestra mente. Va a ser difícil porque en vez de dejar aquello que está infectando su mente, lo está aceptando. Entonces, estos son los tipos de preferencias. ¿Se acuerda que le decía? A mí me encantaba como preferencia la música salsa y merengue. Cuando reconocí que esto no me ayudaba en mi carrera cristiana, en mi caminar cristiano, dije, este es un problema. Tengo que buscar cómo vencer esto. Confesarlo y pedir al Señor que me dé victoria. Entonces, ese es un ejemplo de cómo este peso de preferencias y ambiciones personales te pueden llevar a alejarte de Dios. Déme darle otro ejemplo. Vamos a decir, la persona tiene el deseo de querer ser rico. Esa es su preferencia. Yo quiero ser rico. Yo quiero ser un hombre importante y así por el estilo. ¿Qué es lo que hace? Esa persona se enfoca en el dinero. Se enfoca en agarrar, recibir. Y entonces lo que hace esta persona es no vivir para hacer la voluntad de Dios, sino vivir para acumular riquezas, porque su preferencia es querer ser rico y mantenerse rico. Entonces,
eso lo pone en contra de la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué hacen normalmente personas como esa, por ejemplo? Son personas que no son dadivosas. No dan a Dios lo que es de Dios. Porque su mente, en su preferencia, en sus ambiciones personales, yo quiero tener, ¿verdad? Y eso le afecta en su relación con Dios. Ahora bien, vamos al peso físico. Cuando hablo del peso físico, hablo de no cuidar el cuerpo. Y algunos de ustedes ya me han escuchado de esto, ¿verdad? Es el no hacer ejercicio, comer más de la cuenta, y etcétera, etcétera. Este es el peso que impide a la persona ser energética. Impide que la persona pueda hacer tantas obras para Dios. Impide, por ejemplo, que la persona pueda ir y ganar almas, pueda ir y ayudar a construir, a limpiar una iglesia y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque el peso físico le impide tener la energía suficiente para hacer esas cosas. Y entonces, este peso tiende a llevar a las personas a no hacer aquellas cosas que Dios le demanda. Y no solo eso, el problema físico no solamente afecta a eso, también sabemos nosotros, y ustedes también lo saben, que muchas personas, incluyendo pastores y creyentes en general, padecen no porque Dios se lo haya enviado, sino por no cuidar su cuerpo. Padecen, por ejemplo, de artritis, de azúcar, de hipertensión, enfermedades coronarias, cáncer del colon, que son el resultado del sobrepeso. ¿Y qué hace estas cosas? Cuando esta persona padece, si no está padeciendo, lo va a padecer. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona tiende a ser menos efectiva en su caminar y en su comunión con Dios. Por eso Dios nos dice que cuidemos nuestro cuerpo. Por eso Dios condena, por ejemplo, el pecado de la gula. Este es entonces otro peso que tenemos que lidiar. Y muchos tienen ese problema. El quinto peso es el peso financiero. Este es el peso de vivir endeudado, de gastar más de la cuenta. Y hay muchas personas que viven así. Y lo vemos en la iglesia, y muchas veces la gente, lo vemos en las iglesias, ¿verdad? El latino es una persona codo, ¿verdad? No le gusta dar, pero le gusta gastar más de lo que gana. Muchos no tienen un ahorro para una emergencia, viven con este peso financiero, porque entra 100, gasta 200. Y entonces quiere que otros les ayuden. Y por eso en su mentalidad, cuando Cristo dice más bienaventurado es dar que recibir, el latino por lo general dice más bienaventurado es recibir que dar. Porque vive con este peso. Este es parte del peso cultural. Y entonces no puede dar para Dios. A veces quiere pero no puede. ¿Por qué? Porque vive en un mundo de fantasía. Quiere tener esto, pero eso no es el dinero que le entra para vivir de esa manera. Pero como vive en un mundo de fantasía, gasta más de la cuenta, entonces no puede ayudar a los demás. Porque, en fin y al cabo, quiere que le ayuden y necesita que le ayuden porque vive endeudado, gasta más de la cuenta. La tarjeta de crédito ya dice, ya no más, right? Viene una emergencia y no tiene cómo lidiar, porque en Nicaragua tiene un dicho, pero no me acuerdo exactamente cómo lo dicen, ¿verdad? Básicamente es de que lo que entra, lo gastas, ¿verdad? Entonces, así vive mucha gente. Y entonces, ¿cómo van a hacer? Ese tipo de gente, ¿qué hace? Dice, buscan excusas habidas y por haber. Dice, es que el diezmo no es para el cristiano. Eso es para el tiempo del pasado y eso. Entonces, son los pesos de pecado, estos pesos que te llevan a buscar excusas para no cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Y muchos de los problemas en mis más de 20 años de pastorado he visto que tiene que ver con estos pesos, con uno de estos pesos. Vamos ahora al peso social y cultural. Este es el peso que da mucho valor a la etnicidad, a la nacionalidad, al nivel social de la persona. Cuando el individuo se aferra a sus raíces culturales, étnicas, nacionales o ideológicas, le va a ser difícil ser fiel a Dios. Le va a ser difícil. Se vuelve incapaz de aceptar a los demás.
¿verdad? Si tú recalcas, por ejemplo, tu mexicanalidad o nicaragüanidad, ¿verdad? Oh, yo soy nicaragüense, que yo soy mexicano, que yo soy americano, y yo soy blanco, que yo soy hispano. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país aquí en Estados Unidos hoy? Mucha división. Y aún en las iglesias. Y entonces uno acusa al otro de odio. Y cuando la verdad es que todos son una partida de odiosos. Todos. ¿Pero por qué? Porque está el peso social. El peso cultural que afecta. Entonces, cuando nosotros como creyentes tenemos este tipo de peso y exaltamos nuestra nacionalidad, nuestra etnicidad o qué sé yo, entonces nosotros cometemos pecado contra Dios porque nos volvemos prejuiciosos y discriminatorios. Esa idea de que los blancos son los que discriminan y que los latinos los latinos y los negritos somos palomitas que no hacemos. Eso es la mentira más grande que creo que ni nosotros mismos nos la creemos. Todos somos una partida de prejuiciosos y discriminatorios. Y por eso Dios nos ordena que no hagamos eso. Dice que no tengamos favoritismos. Y tenemos que reconocer que eso es pecado. Y denunciarlo como pecado y confesarlo y pedir al Señor que nos ayude para que nosotros podamos aceptar a las personas. No aceptar sus pecados, pero aceptar a las personas porque son imagen y semejanza de Dios. El último peso que nos menciona, y quiero compartirlo, es el peso espiritual. Es el peso básicamente de no someterse a la Biblia, no someterse a los mandamientos de Dios. Y este peso espiritual está ligado con los otros 6 pesos que les acabo de mencionar. Es el peso que impide que la persona pueda tener buena relación con Dios y con su prójimo. Si usted tiene estos problemas, estos pesos, por ejemplo, el peso emocional, las falsas creencias, las preferencias y ambiciones personales, el peso físico, peso financiero, peso social y cultural, usted no va a poder tener buena relación con Dios. Usted no va a poder correr una carrera constante y perseverante. No lo va a poder hacer. Siempre va algo que le va a estar empujando. Si usted se fija en el boletín, ahí le puse 3 personas con cargas. ¿Cuál de ellas es usted? Tenemos que lidiar con esto. Dios quiere que nos despojemos de estos pesos. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a poder avanzar en nuestra fe. ¿Se cuenta que el ejército de Alejandro Magno, algunos de ustedes han oído de Alejandro Magno, avanzaba sobre Persia? Y en un punto crítico parecía de que todo estaba perdido, sus tropas iban a ser derrotadas. Resulta que los soldados habían tomado mucho botín de sus campañas anteriores. Se habían vuelto pesados y llevaban mucha carga. Y se dice de que Alejandro ordenó de inmediato que todo el botín fuera arrojado en un montón y quemado. Porque Alejandro se dio cuenta de que esto les impedía avanzar, les iba a impedir vencer. Y dice que los hombres, sus soldados, se quejaron amargamente porque pues ellos querían esa carga. Estos pesos lo llevamos porque nos gusta. El pecado es algo que lo hacemos porque nos gusta, no es porque no nos guste. Estos soldados les gustaba todo lo que el botín que habían encontrado. Pero cumplieron con la orden de su jefe. Y inmediatamente ellos se dieron cuenta de la sabiduría de la orden. Un historiador escribió refiriéndose a esto: fue como si les hubieran dado alas a estos soldados. Volvieron a caminar con ligereza. Y hizo que ellos pudieran conseguir la victoria. El peso, y cualquiera de estos pesos, no te deja avanzar en la carrera cristiana, no te deja. Por eso Dios quiere que nos lo despojemos. Nos dice: despojaos de todo peso y del pecado. Dice el Espíritu Santo entonces que debemos de hacerlo. En Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué? Las preferencias personales. Está viciado de eso, dice. Y dice el Señor Jesús, refiriéndose a estos mismos pesos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque la vida cristiana, ser discípulo de Cristo, implica ir dejando todos estos pesos que nos impiden seguir las pisadas del Maestro. El segundo punto que quiero compartirles, y este es mucho más corto, es que debemos de correr con la mirada puesta en Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 2. Y eso es lo que tenemos como lema en nuestra iglesia, Iglesia Evangélica Torrefuerte. Puesto los ojos en Cristo Jesús, porque esto es clave. No es suficiente que el cristiano se despoje de todos estos pesos y del pecado que le asedia. Es muy importante que corra la carrera puesto los ojos en Cristo Jesús. Eso es clave. Porque me he dado cuenta, y usted se habrá dado cuenta, que muchas personas se desvían del camino. Se apartan, les dan las espaldas a Dios porque dejan de poner su mirada en el Señor. Y esto es importante, repito, y lo repito porque es clave. Yo he encontrado muchas veces cuando voy a tocar puertas, la gente dice, no, pero yo era maestro, yo era esto, ¿y ahora qué? Oh, apartado. No, porque es que el pastor me trató mal. Oh, no, porque un hermano... excusas habidas y por haber. Nadie dice en la Escritura, no dice, fíjate usted en este o en aquel o aquel. No, dice, puesto los ojos en Cristo Jesús. Ese es un juego que la gente se trae para no cumplir con la orden de Dios. Es un jueguecito que muchos cristianos y aún incrédulos tienen para no hacer lo que Dios dice que hagan. Es un juego y Dios lo sabe muy bien y ellos lo saben muy bien también. Correr con la mirada puesta en Cristo Jesús. Estos testigos se nos menciona en el capítulo 11, encontraron muchos problemas. Algunos fueron, por ejemplo, como el profeta Isaías, fueron cortados por la mitad, aserrados, vivos. En ningún momento ellos claudicaron de su fe, porque su mirada estaba puesta en el galardonador, en el Señor. Y eso es muy importante, porque usted y yo vamos a encontrar, si no hemos encontrado, vamos a encontrar dificultades y problemas. Y hay personas de todo tipo que nos van a engañar o nos van a hacer cosas que nos van a herir. Pero ese no es el Señor. ¿Por qué la vas a agarrar con el Señor? Es más, el Señor te va a castigar porque ya tiene una orden que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en el maestro, puesto los ojos en los otros cristianos. Dice, puesto los ojos en el galardonador, en Cristo Jesús. Entonces, cuando la persona incumple esto, ¿con qué excusa va a venir delante? Es que, Señor, yo me aparté, pues me hice esto porque es que él, aquel. No. Ya dejé dicho, puesto los ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Él. Entonces, mi pregunta para ti es esta. ¿Estás corriendo con poco peso? ¿Estás corriendo con la mirada puesta en Cristo? Del folleto Bits and Pieces viene una interesante historia sobre Florence Chadwick. Esta mujer fue la primera en nadar por el Canal de la Mancha, en ambas direcciones. El 14 de julio de 1951, ella intentó nadar desde la isla Catalina hasta la costa de California. El desafío no era la distancia, sino el hecho de que las aguas del Pacífico en aquel tiempo estaban bien heladas. Para complicar las cosas, se dice que una densa neblina se extendió sobre toda la zona, haciendo imposible de que ella pudiera ver tierra. Bueno, para hacer la historia corta, Chadwick se rindió. No llegó a la meta. Y más tarde le dijo a unos periodistas, ¿sabe? Mira, no me estoy excusando, no me voy a excusar.
Pero si yo hubiera podido ver la tierra, lo hubiera logrado. Lo hubiera logrado. Pero después ella volvió a intentar la hazaña. Y esta vez se nos dice de que lo mismo, vino un velo nubloso que oscureció toda la costa. Y no podía ver la orilla, no podía ver la tierra. Pero esta vez ella recordó que la tierra estaba ahí. Y ella siguió nadando, aunque no podía ver, siguió nadando y siguió nadando hasta que al final logró llegar a su meta. Yo no sé qué neblinas y tormentas y aún pesos te estén acechando. Porque aún esos pesos pueden ser puestos a un lado y vencidos si sabes que allá al final de la carrera, cuando cierres tus ojos, está alguien que te va a estar esperando. Y no va a ser un ángel, no va a ser tu papá que murió en Cristo, o tu hijo o tu hija. No va a ser uno de los serafines, va a ser el mismísimo Señor Jesucristo que te va a estar esperando. Entonces, quisiera que pienses en esto y busques cómo deshacerte de todos estos pesos y del pecado que te asedia. Porque, ¿sabes? Estos pesos son como el cáncer. Poquito a poco te van carcomiendo, poquito a poco, y no te dejan avanzar. Y después ves que la persona se enfría. Nadie se enfría. Un cristiano verdadero no se enfría de la noche a la mañana. No, se enfría porque comienza con uno de estos pesos. Y ese peso se va haciendo más grande y va trayendo más y más peso. Y cuando te das cuenta, ¿y el hermano qué pasó? No, pues ya no quiere venir, dice. Y claro, y para excusarse inventa, no, porque el pastor no me saludó, es que en esa iglesia solo hablan de esto. Excusas a vida y por haber. Pero nunca confiesa que el problema es que tiene muchos de estos pesos que no le deja avanzar. No le deja avanzar. Entonces, yo no sé tú, hoy vamos a participar de la Santa Cena, después de este mensaje. Y quisiera que tú pienses en esto. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo, su última epístola que él escribió fue la segunda epístola a Timoteo? Y lo escribió, todo indica, unos días antes en que Nerón le cortara la cabeza. Y si usted lee segunda de Timoteo recordando eso, usted va a aprender mucho. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo acerca de la carrera? Y esto de que la vida cristiana es una carrera no es algo que yo lo digo, sino la Escritura lo dice, vez tras vez. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y sintiendo que ya pronto iba a partir, le dijo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso fue lo que hicieron estos gigantes de la fe. Ellos mantuvieron la fe, a pesar de las vicisitudes y problemas. Pero eso sí, ellos tuvieron que despojarse de todos estos pesos. Y antes de que te invite a que te examines, quisiera preguntarte de nuevo, ¿qué te está impidiendo avanzar? ¿Qué te está impidiendo ser más fiel a Dios? Yo no sé. Solo tú lo sabes y de repente ni tú mismo lo sabes. Por eso te exhorto a que te examines. Pero repito, no solo que te examines, sino que le pidas al Señor que te muestre. Y ya cuando te muestre cuál es el problema, o cuáles son los problemas, de repente hoy te enseñe uno, mañana dos y otros días te enseñe mucho más. Pídele al Señor, confiésalo como pecado, porque son pecados. Dile al Señor, Señor, ayúdame a despojarme de estos pecados. Y esta mañana que vamos a
participar de la cena, cierra tus ojos ahí donde estás. Los que nos están viendo también. Y vamos a meditar un momentito. Y reconoce tu condición, examínate. Y confiesa lo que tengas que confesar. Y pídele al Señor perdón. Para que puedas participar esta mañana de esta mesa del Señor. Hagámoslo, por favor.